Buenas tardes, mis queridísimos alumnos de Teoría y Política Económica. Bienvenidos a esta nueva videoclase de su unidad número 3. Estamos todavía en el tema 1, aproximación a la macroeconomía. Ya hemos visto esas dos grandes tareas de la macroeconomía, que son calcular y analizar variables macroeconómicas y evaluar los resultados que se obtienen para fijar estrategias, es decir, para fijar política económica de manera de mejorar los resultados. Recuérdense que cuando hablamos de cuáles son los objetivos de la macroeconomía, dijimos que eran aumentar el PIB, tener una baja tasa de desempleo, un control de la inflación, es decir, una variación de los precios que también sea muy moderada, un movimiento del tipo de cambio en una senda más o menos establecida por el Banco Central, si es de evaluación o apreciación, pero que sea una senda establecida, que no sea un cambio dramático. También dijimos que tenía que haber un déficit fiscal que estuviera en torno al 3% del PIB y un déficit en cuenta corriente, que es como se mide el déficit de la economía con el resto del mundo, es decir, el déficit externo también en torno al 3-4%. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ver cómo ha sido la evolución de estas variables macroeconómicas en Venezuela en los últimos 20 años, redondeando más o menos, y cuál ha sido la dinámica en la que nos hemos manejado en todo este tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, habíamos arrancado solamente con el PIB, ya habíamos establecido que la senda del PIB era de una muy severa contracción desde el año 2013 hasta el año 2021, que lo había llevado a la economía a ser el 25% del nivel de PIB que tenía en el año 2013, que había ocurrido un repunte a partir del segundo semestre del año 2021, lo que había hecho que el 2022 nos diera crecimiento económico, pero a partir del 2022 hacia el segundo y tercer trimestre, pues también hubo una fuerte pérdida de ese empuje que traía la economía, y eso parece estarse arreciando ahorita en el 2023, de manera que el 2023 puede que la economía no crezca o que lo haga a una tasa muy bajita, ¿ok? De todas maneras, yo hacía énfasis en ese momento que cualquier crecimiento, por supuesto, es una buena noticia, pero es recuperar un poco de terreno del todo la gran magnitud que hemos perdido desde el año 2003. Ahora vamos a ver entonces es la otra variable muy importante, que es la inflación. Y para la inflación nosotros llegamos a establecer que había un índice que era el que nos permitía calcular el nivel general del precio, o sea, bien sea con el índice implícito del PIB o con el IPC. Ambos conceptos los vamos a explicar en la próxima unidad, no se preocupen, en el tema número 2 de esta unidad. Y cuando se calculaba ese nivel, la variación porcentual de ese nivel, si era positiva, implicaba que había inflación. Si era negativa, implicaba que había deflación. Y si el crecimiento es mayor al 50% mensual, pues entonces se considera una hiperinflación. Si una economía llega a tener más del 50% de crecimiento mensual en un año, al final la variación anualizada termina siendo 13.000, 14.000%. O sea, todo nivel por encima de 15.000% al año ya es hiperinflación. ¿Okay? Entonces, cuando vemos la información aquí de Venezuela, hay que tener en cuenta que esta data que yo tengo aquí es muy particular. ¿Por qué es muy particular? Porque es el índice nacional de precios al consumidor de cierre, es decir, del último mes de cada año, no el promedio del mes ni el promedio del año, sino del último mes de cada año, es decir, de diciembre a diciembre de todos los años, obviamente a excepción del año en el que estamos, porque ahí lo que se va es actualizando en base al mes que se va obteniendo información. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha pasado con el índice nacional de precios al consumidor?
la base es el año 2007, yo respeté que la base era el año 2007. Esto significa que aquí, por ejemplo, en el caso del índice de precios al consumidor, se estableció toda una cesta de productos que se consumía en el año 2007, se ponderó cuál era el gasto de cada producto dentro de esa cesta representativa, y lo que se ha hecho es ver la evolución de los precios desde el año 2007 hasta marzo del año 2023. El que ustedes vean pasar este indicador de 100 a 604, 518, 863, 344, 806,0 es porque ha habido esta inflación acumulada a lo largo de todo este tiempo. Si ustedes ven las cifras del Banco Central, no van a encontrar unas variaciones tan grandes como esta, pero realmente hay serias dudas de cuál es la cifra de inflación que hubo en el año 2018. El Banco Central dijo que la inflación en ese año fue como de 135.000. A mí me parecía que estaba muy alejado de todos los números que se estaban manejando en ese momento por fuentes diferentes. ¿Cuáles son las otras fuentes? La Asamblea Nacional empezó a crear un índice. Ahora, esa misma gente que estaba en la Asamblea Nacional del 2015, mucha está en una cosa que llamamos, perdón, una institución que llamamos Oficina, no, Observatorio Venezolano de Finanzas, y ahí ellos también están haciendo los cálculos. El FMI ha hecho algunos cálculos, de manera que aquí hay todas estas fuentes y el criterio de la profesora de cuál puede ser el número más acorde a lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, con esa observación por delante, podemos ver que Venezuela no ha tenido desde el año 2007 inflación de un solo dígito, que es lo deseado. Fíjense lo que suele o lo que solía ocurrir naturalmente. Esta es la inflación de todos los países de América Latina. No sé qué tanto se aprecia, espero que se aprecie lo mejor posible. Y allí podemos ver cómo, a excepción de Venezuela, Argentina y ahora Colombia, todos los países tienen una inflación anualizada de un solo dígito. Esto es lo que se espera para el año 2023, y inclusive Panamá solo espera un 1%, Ecuador 2,44%, Costa Rica 2,44% también, de manera que para que nosotros estemos hablando de una inflación de 436,3%, es porque estamos observando una inflación sumamente elevada. Nos sigue Argentina con 108,8% y Colombia con 12,82%. ¿Okay? Eso es lo que se espera que sea la inflación, de manera que, ¿cuál ha sido la evolución de la inflación? Veámoslas primero por años y después por mes. En cuanto a los años, de lo que fue desde el periodo 2007 hasta el 2012, la inflación estuvo en torno al 25%. Esto suele ser una inflación normal en Venezuela, porque Venezuela recibe mucha presión en la base monetaria producto de la renta petrolera. Eso lo vamos a entender un poco más adelante. Pero luego ya en el 2013, 2014, empieza a haber tasas de inflación de 56 y 68%, y ya para el 2015 los niveles empiezan a ser de 3 dígitos, 180, 274. En el 2017 la inflación empezó a tener un 50% más a partir de noviembre del 2017. Eso hace que el 2017 cerrara en 2.583,7 y el 2018, repito, el cierre, no el promedio de año, cerrara en 2 millones. Este fue sin duda hasta ahora el año más tremendo que hemos tenido a nivel de inflación. Luego del 2019 empieza a haber una desaceleración paulatina del crecimiento de los precios y cierra en 7.374, luego 2.784, por fin vuelve a los 3 dígitos en el año 2021, pero es 786, en el año 2022 271,6, y ya la anualizada, es decir, si contamos marzo contra o la acumulada, mejor dicho, creo que esta es la acumulada. Si es la anualizada en marzo con respecto a marzo,
es 482,4%. ¿Ok? Si vemos la evolución de la tasa de inflación, es decir, ya esto sí es el porcentaje de inflación, vean que venimos de porcentajes de 191, 65, 62, 77. Por fin, a partir de el año 2021 empezamos a ver una desaceleración importante de la inflación, estaba todo el mundo contento, Venezuela se arregló, y por ahí entonces empezó a dinamizarse el comercio, más que todo el comercio y la actividad ¿cómo se llama? Restaurantes y hoteles, ¿ok? Luego empieza otra vez un repunte, ya para enero del 2023 empezamos a ver una inflación elevada, ha ocurrido cierto quiebre en lo que es febrero y marzo, pero lamentablemente ya es bastante difícil que la inflación no cierre en menos del 3%. Dice, bueno, sin embargo, hubo un cierto, eh, un cierto alivio en cuanto a los niveles de inflación. ¿Qué tanto puede haber influenciado en eso? Bueno, para nada es fortuito que el 19 de noviembre del 2019, después que el gobierno había pasado todo este tiempo peleando contra la existencia de un tipo de cambio paralelo, pues entonces empezaron a permitir que se hiciesen transacciones en dólares. Por allá una famosa declaración que Maduro le hace a José Vicente Rangel, dice, no veo nada de malo en eso que llaman dolarización. Era de alguna manera el permiso, nunca hemos tenido una dolarización oficial, pero era de alguna manera el permiso para que se realizaran transacciones en dólares y de ahí en adelante las transacciones en dólares, Ecoanalítica las ha llegado a cuantificar hasta en 50, 55, 60% de todas las transacciones que se hacen en la economía realizándose en dólares. Desde ahí en adelante, entonces hemos tenido dos monedas circulando, el bolívar y el dólar. ¿Okay? De hecho, se pensaba que el gobierno podía ser un poco más agresivo, la banca empezó a establecer algunos mecanismos, pero hasta ahora el gobierno no permite que usted pueda hacer transferencias en dólares a cuentas de terceros y obviamente eso le quita la posibilidad de hacer, de que se haya una mayor dinamización de las transacciones en dólares, además que le puso un impuesto del 3%, que siempre los impuestos terminan desestimulando el uso de esa moneda. ¿Okay? Sin embargo, obviamente en momentos de inflación, pues siempre va a haber ese crecimiento. Vamos a dejar por ahí por ahora la inflación. Luego tenemos la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, si recuerdan, es la medida de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral. Y dentro de la fuerza laboral tenemos incluidos los ocupados y los desocupados. De manera que es una proporción, una tasa, como dice aquí. ¿Okay? Tasa con S porque no es tasa de tomar café ni nada de eso, sino tasa de proporción. ¿Ok? Entonces, fíjense, hasta el 2015 respetamos las estadísticas del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y del Banco Central de Venezuela, pero una vez que en el 2013 empieza a caer tan dramáticamente la economía, era muy poco creíble que la tasa de desempleo siguiera en torno al 7,8%, porque es imposible una caída del PIB sin que haya una caída del empleo. ¿Okay? Entonces, ahora se está haciendo más cauto con estas tasas de desempleo, pues la verdad es que no sé si ya nos podemos hablar de un reacomodo en el cual probablemente estemos otra vez hablando de tasas de desempleo en torno al 11 o 12%, que las he visto, pero yo supongo que eso es considerando entonces un ajuste dramático en la fuerza de trabajo, pues porque o muchas personas pasan a ser población inactiva o algo de eso. De todas maneras, esos detalles los vamos a ir comprendiendo cuando veamos cómo se calculan los indicadores en la unidad número 2. Por ahora, lo que me interesa es que entendamos que en toda economía es crucial
en cuanto al mercado, al sector real, hacer seguimiento a la tasa de crecimiento del PIB, porque eso nos da el crecimiento económico, a la tasa de variación del IPC, porque eso nos da la inflación, y a la tasa de desempleo, porque eso nos dice qué tanta presión social puede haber en esa economía. ¿Okay? Esto es una evolución desde el 98 hasta el 2022 de los tres indicadores y simplemente resumen de lo que hemos visto. Unos años en los cuales la economía había crecido, pero a partir del 2013, unos años consecutivos cayendo y a tasas muy pronunciadas, hasta que por fin se supone que hubo un repunte en el año 2022 de 12%, un proceso de inflación descomunal que ha pulverizado el valor del bolívar, con una desaceleración en el crecimiento de los precios. Fíjense que esto es positivo, este es 786 y este es 271. ¿Esto qué significa? Que aquí crecieron los precios 786 con respecto al año anterior y aquí crecieron 271 con respecto al año anterior. Entonces, sigue creciendo, pero se está desacelerando. Crece a un ritmo menor. Y en cuanto a la tasa de desempleo, pues siempre unas tasas relativamente moderadas, unas tasas que llegaron a ubicarse hasta en 50%, y en el 2022 se habla de una tasa en torno al 35%. Entonces, ¿cuánto estará allí la dinamización de la economía? Bueno, yo lo pongo ahí como que la tasa puede estar en torno entre 20 y 30. Yo todavía me cuesta pensar que hay tasas en torno al 10, al 12, ¿no? A menos que, repito, hagan un fuerte ajuste en la fuerza laboral. Una de las cosas que ha hecho el INE es que no ha terminado de reconocer que casi por lo menos más de 6 millones de personas han salido del país y que la población ya no es 33, 34 millones de personas, ¿okay? Sino hay que hacer ese ajuste y sobre ese ajuste calcular cuáles son los que están inactivos y luego quedarían dentro de los activos cuántos son los ocupados para saber cuántos son los desocupados. Es un cálculo bien completo que si se hace bien, pues obviamente te registra cifras que dan mucha información. Para el año 2013, en el caso del crecimiento económico, me utilicé como fuente la CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina, y dicen que Venezuela crecería un 5% en el 2023. Repito, esto sería una buena noticia, ya serían 2 años creciendo, aunque es una desaceleración del crecimiento, y lo que significaría que, bueno, el pastel no solamente no se está haciendo más chiquito, sino que otra vez va a ser otro poco más grande, ¿no? Recuérdense siempre el PIB como ese pastel que es ese ingreso que vamos a repartir, bien sea desigualmente, más o menos equitativo, como sea, de el ingreso dentro de los habitantes de un país. ¿Ok? Luego la inflación acumulada, según la oficina el observatorio, perdón, venezolano de finanzas, ya la están estimando en 500,1%. Como les digo, no hay manera que la inflación cierre por debajo de este. Con toda seguridad, el año 2003 pinta con ser un año mucho menos favorable del 2022 y bueno, ojalá no signifique inclusive que entremos en la hiperinflación de nuevo, cosa que siempre hay sus picos, porque además en el tema de la hiperinflación se supone que deben pasar 12 meses por la inflación por debajo del 50% para decir que se salió del proceso de hiperinflación. Entonces, si vemos aquí, ciertamente tenemos más de un año fuera de esas tasas, pero acercándonos cada vez más a la posibilidad de tener tasas por ese orden. ¿Ok? Esos 3 indicadores, entonces repito, también los llamamos indicadores del sector real y son los 3 objetivos macroeconómicos. Perdón, por eso yo coloco aquí, Venezuela lleva décadas sin alcanzar sus objetivos macroeconómicos de manera sostenible, ¿ok? Eso explica tajantemente la realidad tan dura por la que hemos pasado y seguimos pasando los venezolanos.
En el caso del sector público, en el caso del sector público tenemos estadísticas del sector público, incluye al gobierno, incluye a las empresas públicas, ¿ok? Y esas estadísticas oficiales están hasta 2016, están escuchando bien, hasta el 2016. Si hay un lugar o un sector donde hay una opacidad estadística tremenda, es en el sector público. De todas maneras, el cuadro me sirve para que vean una primera presentación de cómo se plasman las estadísticas fiscales. Va a estar por un lado el total de ingresos, por el otro lado el total de gastos y concesión neta. La diferencia entre los ingresos y gastos me va a dar el superávit o déficit global. ¿Okay? Luego tenemos la desagregación en ingresos corrientes e ingresos de capital, gastos corrientes y gastos de capital. Estos siempre tienen que ver con bienes de inversión y los corrientes con los sueldos y salarios, las transferencias, la compra de insumos, ¿ok? En el caso de los ingresos, con los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, y la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, pues también nos da un resultado fiscal que se llama superávit o déficit corriente. Recuérdense que para que sea un superávit corriente, los ingresos tienen que ser mayores que los gastos. Para que sea un déficit, los gastos son mayores que los ingresos. Y generalmente la cifra no dice mucho a las personas. Lo que le dice a los analistas es el porcentaje de ese déficit fiscal con respecto al PIB. Y siempre todo déficit fiscal va a tener que ser financiado de alguna manera. A alguien se le va a tener que pedir prestado para cubrir esos gastos que causó el gobierno. Eso significa que el sector privado el sector público se va a endeudar o con la banca privada nacional o con la banca privada internacional o con el sector privado nacional o internacional por la vía de emisión de bonos, pero de algún lado va a salir ese financiamiento o uno que es muy pernicioso y que es pidiéndole financiamiento al Banco Central de Venezuela. Eso origina que eso sea un financiamiento monetario combustible seguro para la inflación. ¿Okay? Entonces, ese déficit fiscal está, aquí estaba en 15,1% del 2012, 13, 8,8, 10, 17, siempre ha estado muy por encima de uno que se considera moderado en torno al 3%, al contrario, son elevados, y lo más seguro es que en el resto de los años estos déficits siempre hayan sido elevados. ¿Cuánto? Es lo que no se sabe mucho, se manejan cifras entre el 12, el 15 años en lo que puede haber estado cerca del 20%, pero repito, ya esos son estimaciones privadas que muy poca gente se arriesga a publicar, ¿ok? En el caso del sector monetario, que es donde tenemos el Banco Central y los bancos, ya habíamos hablado de la cantidad de dinero y dijimos que la cantidad de dinero se mide por las monedas y billetes y los depósitos en el sistema bancario. Entonces, existen los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro transferibles, ¿ok? Los depósitos de ahorro no transferibles, depósitos a plazo y certificados de participación. Todos estos conceptos los podemos agrupar en la liquidez monetaria o M2, que es el indicador que generalmente se utiliza para saber si está creciendo la cantidad de dinero en la economía. Fíjense que 23 con respecto al 22 ya ha crecido en 40% la cantidad de dinero y 22 con respecto al 21 ha crecido en 354%. Entonces, cuando la cantidad de dinero crece en estos términos tan elevados, generalmente significa que está haciendo financiamiento monetario al sector público, porque sobre todo si la actividad económica no está creciendo o está creciendo a una tasa muy bajita, se supone que la cantidad de dinero en términos reales tiene que crecer al ritmo que crece la actividad económica, porque la diferencia entre ese crecimiento de la actividad económica y
de la cantidad de dinero en términos reales va a generar un aumento de precios, ¿ok? Entonces, como les digo, primera presentación de todo esto. No se me angustien. Vayamos viendo de qué es de lo que se trata. Esto ya es como un laboratorio donde uno empieza como que a hurgar los elementos ya de forma más detallada, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces sí, fíjense, obviamente, habiéndole enseñado yo esos números tan gigantescos de crecimiento de los precios, pues Venezuela ha tenido que pasar por procesos de reconversión monetaria, es decir, le ha tenido que quitar ceros a la moneda porque llega un momento en que ya las pobres calculadoras, las pobres puntos de venta, nada de eso puede funcionar con unas cifras tan enormes, o sea, por ejemplo, que se tengan que gastar 7 millones de bolívares en comprar un pan o en comprar un kilo de queso, pues obviamente es una situación en la cual lo que hay es una hiperinflación que dificulta los pagos. Entonces, una forma de permitir que los pagos, eso no significa ninguna revalorización de la moneda ni ninguna desaparición de la inflación, pero una forma de que por lo menos se puedan seguir haciendo los intercambios es quitarle cero a la moneda. En Venezuela, desde el año 2008 hasta el año 2021, se le han quitado 14 ceros a la moneda. ¿Okay? La primera reconversión fue en septiembre del 2008, se quitaron 3 ceros a la moneda. La segunda fue en agosto del 2018, fíjense que duró 10 años solamente, le quitaron 5 ceros a la moneda. Y la tercera fue en el 2021, que le quitaron 6 ceros a la moneda. Para que tengan una idea, en Colombia no han hecho nunca una reconversión monetaria. Por eso es que a veces cuando usted ve el diferencial o el tipo de cambio entre pesos y bolívares, ve como que los bolívares son poquitos y los pesos son bastantes, pero claro, es que a sus bolívares se le han quitado 14 ceros. ¿Okay? Entonces, bueno, en cuanto al crecimiento de la cantidad de dinero que ha ocurrido, la cantidad de dinero M2 creció 326 millones, o 0,58,951%. Esto es un crecimiento porcentual. Confieso que jamás en mi vida pensé que uno iba a visualizar unos crecimientos, unas variaciones porcentuales de esta magnitud. Este es el crecimiento de la cantidad de dinero desde 2021 con respecto al 2017. ¿Okay? La hiperinflación siempre se asocia con el aumento de la cantidad de dinero sin respaldo en la producción. Fondos que generalmente van a financiar elevados déficits fiscales. La solución al problema de la inflación es que el gobierno deje de financiar el déficit fiscal. ¿Verdad? Esa es la forma de que logremos quitar esa presión sobre los precios. ¿Ok? El grado de liquidez monetaria mensual desde enero del 2018 hasta abril del 2022 da cuenta de ello. Claro, el financiamiento monetario no es la única causa de la inflación. Cuando veamos la causa de la inflación, vamos a ver limitaciones en la oferta. De hecho, ahorita vamos a ver un poco el crecimiento de los precios con un material que les tengo de los hermanos Vera. Pero aquí lo que estoy puntualizando es que las hiperinflaciones siempre responden a desórdenes del sector monetario, pero obviamente hay incluidos otros elementos aquí en la inflación de Venezuela. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos esto de la liquidez. Si vemos la liquidez más reciente, la vemos 2020-2023, ven que sigue siendo un crecimiento exponencial. Por aquí, este es más o menos el mes de marzo, algo así, del año 2021, eran 1.690 de bolívares digitales. Y en bolívares digitales ha subido a 26.203. Es decir, fíjense que la cantidad de dinero siempre tiene altas tasas de variación. De manera que siempre va empujando la inflación. ¿Ok?
Eso tiene que ver en cuanto a los principal indicador que vemos de la cantidad de dinero, por supuesto, hay otros, ¿ok? En el caso del sector externo, lo vimos en los conceptos, las variables que nos interesaban en principio eran las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, que es las exportaciones menos las importaciones, y la evolución del tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, si se fijan, en Venezuela, que es un país que exporta en más del 25% de sus exportaciones son de petróleo, llegó a tener en el 2007 hasta el 2014 niveles que eran superiores a los 50.000 millones de dólares, llegó a ser inclusive 97.000 millones de dólares. Los precios del petróleo pasaron de cerca de 30 en el 2004 a llegar a 100, ¿ok? 100, 100 y algo, después tuvieron una moderación, pero les decía yo en alguna otra oportunidad que en Venezuela a partir del 2007 ocurrió una dramática caída de la producción petrolera y con ello de las exportaciones petroleras, y eso hizo que los ingresos, esto es un ingreso, que esto es millones de dólares, esto es millones de dólares, incluye los precios por las cantidades, ¿verdad? De todos los productos que exporta Venezuela. Eso llegó a ser en el 2021 apenas 3.314 millones. Las importaciones no puede ser otra la consecuencia, también tienen que tener una caída drástica por la caída de las exportaciones. Y en el tipo de cambio, pues también vemos un crecimiento exponencial. Yo les dije que el tipo de cambio era el precio que permitía hacer los intercambios con el resto del mundo. ¿Ok? Entonces, nosotros visualizamos esto en cifras, tenemos como la depreciación también ha sido bastante elevada. Se puede apreciar la dramática caída de las exportaciones, la hablamos, también el seguimiento que tienen las importaciones y eso ha generado obviamente la caída del PIB. Y en cuanto a la depreciación del tipo de cambio, si calculamos o vemos la variación de 2021 con respecto a 2017, también es una variación porcentual dantesca, ¿verdad? 1.408 millones de por ciento. Ya casi uno tiene que acudir a, ¿cómo se llama? Cómo leer los grandes números para poder leer esa cantidad tan enorme. ¿Ok? Si seguimos con el tipo de cambio, pues entonces piensen lo que yo hago, porque es que cuando se hacen las reconversiones, los valores empiezan a verse chiquiticos y entonces pierde uno un poco como que la relación de cuál ha sido el deterioro de la economía. Y entonces yo, por ejemplo, aquí les presento este cuadro sin la reconversión del 2018 ni la de 2021. Es decir, este es el tipo de cambio, todos a como eran lo que llamaban bolívares fuertes. Y ustedes pueden ver entonces cómo para el 23 de abril un bolívar fuerte se cambia por, aquí 36, 2.593.950 millones. ¿Okay? Es más, si usamos toda la reconversión, esto sería todo el dinero que nosotros necesitaríamos para comprar un dólar. ¿Ok? Así de simple. Uno generalmente ya está tan acostumbrado a números tan grandes aquí que hasta pierde la proporción. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, decirle, imagínese usted que usted tenga un billete de $100 y cuando usted lo vaya a cambiar por euros, nada más le den 4 euros, nada más le den 3 euros. Eso significa una pérdida de poder adquisitivo descomunal. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros los venezolanos. Entonces, estas son las variaciones que pueden apreciar desde el 2017. Repito, ha pasado lo mismo que con la inflación. Esta es la variación del tipo de cambio ya. Esta es más... Aquí ha sido muy elevada. Si vemos mensualmente, vemos el periodo ese donde estábamos todos muy contentos, pensando que la cosa había mejorado y que estábamos chéveres. Fíjense que los niveles nunca superaban el 10%, pero a partir de noviembre pues hemos empezado a ver otra vez
la pesadilla de ver crecer enormemente el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo en esta lámina para continuar en la segunda. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no, bueno, nos vemos en la segunda hora.